Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 19 de septiembre del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro del profeta Amós capítulo 6 y la segunda carta a los Corintios capítulo 2. Amós 6 y segunda de Corintios 2. Iniciando el capítulo 2 de Pablo a los Corintios. Bueno, parece que se presentaban diferentes situaciones em, o dificultades en la iglesia de Corinto. Eh, Gracias a Dios por aquellas situaciones que seguramente también son comunes a cualquier iglesia, a cualquier grupo de personas congregadas en torno al Señor a través de los tiempos. Bendito sea el Señor por estas experiencias que nos dan a nosotros también un derrotero y una guía para saber cómo ser orientados en cada una de estas dificultades inherentes a, a este proyecto de establecer el reino de Dios y su justicia. Iniciando el capítulo, hay una, bueno, Pablo escribe que la tristeza que él también experimenta en ciertas palabras que él está transmitiendo a los corintios. Hay, hay que, hay una carta o el principio de lo que se llama la carta severa, donde Pablo incluso pareciera en un tono un poco desafiante, dice que no crean que esas palabras son fuertes solo porque él las escribe, sino que aún en presencia él está dispuesto a defender estas posturas. Es el dolor normal, pienso yo, de un maestro, de un padre, porque esa es la experiencia que se tiene aquel maestro cristiano, porque sin duda alguna eh, el maestro tiene un nivel de involucramiento con sus discípulos. Hay un anhelo, hay una necesidad también impuesta, creo yo, por el Señor de ver avanzar, de ver crecer, como el anhelo que tienen los padres hacia los hijos, que crezcan, que maduren, que mejoren en sus vidas. Y, y pienso que así como un padre y una madre se afanan, se preocupan, se entristecen, como se alegran y experimentan satisfacción por la madurez o el camino hacia la madurez de sus hijos, así el maestro pues tiene esas mismas emociones de alegría y satisfacción en la medida en que se madura y se crece, pero también de tristeza, frustración, un poco de molestia cuando ve que estos hijos o estos discípulos pues se van desviando del camino, se pierden. ¿Por qué? Porque el maestro cristiano ha vivido, ha recorrido un camino ya. El maestro cristiano de alguna manera ya ha experimentado las mieles de estar y disfrutar de la gracia divina, de la bendición del Señor pues, al buscar y procurar ser obediente y grato delante del Señor. Y no quiere que aquellos que él ama, que está orientando, que el Señor ha puesto en sus manos para orientar, para guiar, para instruir, pues no quiere que ninguno se pierda. Ningún padre quiere que sus hijos sufran. Ningún padre quiere que sus hijos estén en un camino equivocado. Y esto vemos en las expresiones de Pablo, un tanto de dolor, preocupación, un afán para que ellos puedan comprender seguramente lo que él ha comprendido, un anhelo de que ellos puedan disfrutar lo que él disfruta de parte del Señor. Por eso vemos entonces en algunas expresiones un tanto de severidad, pero en esa severidad también un tanto de dolor en la disciplina, en la reprensión, en la corrección. Todo esto hace parte de aquel que acompaña, todo hace parte de aquel don que hemos venido describiendo de la exhortación. El versículo 5 parece que hubo alguien
que lideró una oposición a Pablo. Parece que en todas estas situaciones que vivió la iglesia de Corinto, por ejemplo, en la parcialidad o el sectarismo que se estaba dando respecto a Pablo y Apolos, donde algunos decían yo soy de Pablo, donde otros decían yo soy de Apolos. De alguna manera, la iglesia se estaba dividiendo por algún tipo de preferencia por el liderazgo. Pablo, por eso les dice, ni Pablo ni Apolos es nadie, nosotros solo somos colaboradores del Señor y quien da el crecimiento es el Señor. Parece que había una persona que lideraba esta división y que era opositor de Pablo. ¿Cuáles eran los argumentos para oponerse a Pablo? Bueno, que Pablo no era de los 12, que Pablo había sido perseguidor de la iglesia, que Pablo había sido fariseo, entre otras cosas. Y pues imagínense lo triste que puede ser que alguien esté intentando hacer lo bueno, que alguien esté intentando obedecer al Señor, que alguien ame genuinamente a unas personas y que esas personas lo tomen de manera equivocada, ¿sí? Pues eso es también la expresión de dolor que Pablo trata de comunicar ante esta posición. Pero a través de sus escritos y las visitas, porque por lo menos entre estos escritos debió haber habido una visita, por lo menos una visita, pues Pablo trataba de corregir lo deficiente y de poner las cosas en su lugar. Finalizando la primera carta, él exhorta, él motiva, él trata de instruir sobre el orden y la decencia que debe haber en la iglesia. El Señor es un Dios de orden y Él nos llama al orden. Y en el caos no se mueve el Señor. En el desorden, en la improvisación, el Señor no se mueve. Por eso Pablo mismo exhorta a los corintios y les dice, hágase todo decentemente y en orden. El contexto es sobre el ministerio de los dones del Espíritu Santo, pero tiene una aplicación a todas las áreas de la vida y máxime lo que respecta a la iglesia. El versículo 5 habla entonces de este ofensor que pareciera que fue alguien que lideró esta oposición y dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Alguien que genera división, alguien que genera malestar en vez de generar unidad. ¿Cómo se puede generar división y malestar? Un comentario como decimos nosotros, cizañoso, ¿sí? Un comentario que está buscando remover algún tipo de sentimiento o idea, una murmuración, eh, un chisme, ¿sí? Una oposición que no está de acuerdo al corazón del Señor. Todos somos libres pensantes, pero antes de abrir la boca, nosotros debemos pensar y analizar muy bien las cosas. A veces somos muy ligeros en las apreciaciones y muy ligeros en las apreciaciones que salen de nuestra alma. Nosotros tenemos que filtrar los pensamientos y más que muchas veces esos pensamientos, esas ideas que vamos a transmitir, pues no necesariamente pasan el filtro de Filipenses 4. Filipenses 4 en el versículo 8 nos da un filtro para los pensamientos. Dice, piensen en todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza, eh, todo lo justo, todo lo honesto. Y si definitivamente una idea que tengamos no pasa ese filtro, pues no deberíamos ni siquiera comunicarlo. Em, es que es tan fácil generar divisiones y a veces tan complejo generar unidad. Y no se trata de alienarse y no se trata simplemente de alinearse a ideas humanas, sino más bien de ser sensatos e ir al altar del Señor. Ante todas las dudas e inquietudes, ante todas las percepciones, lo más sano es filtrar, como nos enseña Pablo en Filipenses 4, pero también ir y llevar al altar del Señor y el mismo Señor será el que nos permita con sensatez comunicar de buena manera. Aquí había alguien que generaba división, había alguien que generó malestar, había alguien que no
no estaba movido por el Espíritu del Señor, porque lo que viene del Espíritu del Señor trae unidad, lo que viene del Espíritu del Señor trae libertad, lo que viene del Espíritu del Señor promueve la santidad, la rectitud. Cualquier otra cosa bien, no viene del Espíritu del Señor, ¿sí? Lo que va a generar pesar, malestar, pesadez, inconformidad. Eso no puede venir del Espíritu del Señor. Y aquí había un personaje que seguramente puede ser lo que Pablo mismo plantea en el partidismo, cuando dice, les mencioné ahora, hace un momento en 1 Corintios 3 sobre Pablo y Apolos, o cualquier otra situación que vivía esta iglesia. Entonces dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque en el caso de Pablo, Pablo estaba procurando orientar a la iglesia hacia el Señor. Así que la oposición a ese anhelo y ese propósito, ese proyecto que Pablo tenía de instruir en el camino del Señor, de orientar en el camino del Señor, Pablo lo interpreta como que es una oposición no a él de manera personal, sino a la obra que él está ejecutando, a lo que él representa. Bueno, aquí también hay algo muy interesante, porque Pablo no asume de manera personal la oposición, sino que él ve en la oposición una, una dificultad que molesta a toda la iglesia. Un ejemplo muy claro. Cuando Israel estaba en el desierto, seguramente Moisés, ante los ojos de sus hermanos, cometió una falta, pero el Señor tendría que lidiar con Moisés seguramente ante esa falta. Dice que la hermana de Moisés, María, y Aarón murmuraron contra Moisés. Em, Murmuraron fue que algo así como, ve, ¿y este qué se cree? ¿Y este con qué derecho hace esto? Ve, ¿y este por qué hizo esto? Claro, porque es que es muy fácil ponernos en esa silla de escarnio, en esa silla de juicio y juzgar las cosas desde afuera sin entender muchas cosas. Y bueno, yo ni me atrevería, yo mismo ni me atrevería a juzgar a Moisés porque pues es Moisés, es que yo quién soy al lado de Moisés, por Dios, como para decir, lo hizo mal, lo hizo bien. Ya Moisés cuadrará con el Señor y seguramente ya han cuadrado cuentas a estas alturas de la vida. Lo cierto es que Aarón y María murmuraron contra Moisés, cuestionaron su liderazgo también. Y cuando yo cuestiono y murmuro en algo que no afectaba en sí lo que Moisés estaba haciendo, pues el Señor sintió un celo, porque al fin y al cabo el Señor lo puso ahí. Al fin y al cabo no todos estaban dispuestos a asumir esa misión tan pesada de liberar al pueblo. Es que nosotros tenemos la versión de que Moisés atendió el llamado. No sabemos si en otro momento a alguien más se llamó y no quiso atender ese llamado. Estoy especulando. El caso es que cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, a ella le viene una lepra como consecuencia de esa murmuración, porque no está aportando al crecimiento, no está aportando, en el caso de Israel, en el avance, en la marcha. Ellos necesitaban pasar ese desierto y llegar a la tierra prometida, pero eso, lastimosamente, lo que generó fue que se detuvo la marcha. ¿Por qué? Porque ella, al caer enferma de lepra, tenía que salir del campamento, esperar 7 días, si no estoy equivocado, a que sanara y que volviera. Eso generó no solo un malestar para la murmuradora, para María, sino también una afectación a toda la iglesia. Por eso Pablo está diciendo, y seguramente no me causó tristeza solo a mí, sino a todos, porque cualquiera que genera disonancia en la iglesia no está afectando a la persona que ofende, sino que afecta a todo el cuerpo, ¿sí? Porque la persona ofendida se duele, y cuando duele una parte del cuerpo, pues está doliendo todo el cuerpo, que es lo que Pablo también está tratando de explicarle a los corintios. Dice entonces, Pablo, pues va a usar como un proceso de perdón y de liberación de esta ofensa. Hay algo muy importante. Yo les decía ayer, siguiendo el calendario,
hebreo de las fiestas solemnes, estamos en los días previos al Yom Kippur. Es un día muy serio, de verdad que a veces yo lamento la ligereza con la que los cristianos a veces tomamos la escritura y la soberbia también con la que muchas veces tomamos la escritura, porque nos atrevemos a decir esto sí, esto no, como si fuésemos los dueños de la Biblia, como si fuésemos los autores de la Biblia, y nos damos el lujo de decir, esto sí, esto es para mí y esto no es para mí, ¿sí? Este principio sí me gusta, este principio no me gusta. Siendo un poco atrevidos y osados, escogemos que obedecer casi amañado a nuestra conveniencia. No, no hay tal, no, no debe ser así. La Biblia es una y yo no puedo escoger lo que me convenga obedecer o lo que no me convenga obedecer, ¿sí? O escojo lo que me convenga en beneficio para mí, para que otros obedezcan y que me beneficie a mí. ¿Sí? Entonces, no, ahí está. Y la Biblia sí, sí nos llama también a conmemorar y a celebrar estas fiestas, además que son una preparación de lo que vendrá. Y el Yom Kippur entonces tiene unos días previos de arrepentimiento, de reflexión, de ser conscientes de nuestros caminos, de analizar nuestros caminos para depurar, yo explicaba el sábado en el culto, para purgar el sistema en nuestras vidas, que se va pegando de corrupción, de violencia, de mentiras, de engaños, de altivez, de soberbia, y todo eso hay que depurar, hay que limpiar el corazón para que podamos seguir una nueva etapa en nuestra vida de la mano del Señor. Hay muchas cosas que están, hay manchas y la Biblia exhorta mucho a la pureza y hay manchas en nuestra vida que necesitamos ser conscientes y necesitamos depurar y necesitamos sanar y necesitamos sacar. ¿Cómo? Pues para eso el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y el perdón de pecados trae limpieza de esa mancha, de esa inclinación que tenemos todos. Aquí Pablo está exhortando a los corintios frente digámoslo así, a la reacción a la ofensa. Él nos ofendió, ¿sí? Él nos ofendió, entonces, ¿qué es el sentimiento normal ante que alguien nos ofendió? No, que venga el castigo. ¿Sí? O sea, ¿cómo se aplaca la ira del enojo de la ofensa? ¿No? Pues con que él sea castigado. Me gritaste, pues yo te grito más duro. O transgrediste una norma, pues entonces vas a llevar el castigo. Pero mire lo que Pablo dice frente a aquel ofensor. Primero dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Me llamó mucho la atención la palabra que se usa como reprensión, que también en algunas versiones se va a traducir como castigo o como disciplina en otras. Y viene la palabra epitimia, griego epitimia. Y esa palabra por implicación quiere decir dirigir cierta situación en la dirección correcta. O sea que la reprensión es corrección. Tienes una mala conducta, tienes una mala actitud, la reprensión es tratar de dirigir esa situación en la que estás equivocado por la dirección correcta. Espectacular. O sea que la disciplina no es, o la fuente de esta palabra epitimia, no es lo que nosotros vemos como que quien comete una falta, pues hay que tomar venganza de esta falta, ¿sí? Castigar, en el español, castigar la falta. ¿Hiciste algo malo? Pues entonces te doy duro para que te duela y entiendas lo malo que hiciste, ¿no? Aquí dice la reprensión, que seguramente no será agradable. Pablo, cuando escribe a los hebreos, dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Claro que debe ser molesta, pero ¿cuál es el propósito de esta reprensión, disciplina, corrección o castigo? Enderezar la senda. Entonces dice, ya le hemos reprendido. Dice el versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, tenaz. Entonces, listo, hubo una falta, pero dice, el llamado que el Señor nos hace como iglesia, de manera individual primero al ofensor, pero dependiendo las situaciones, de manera, digámoslo así, comunitaria también, debemos
perdonar y consolar. O sea, lo que hemos venido hablando este mes, perdonar, que es liberarse de de la carga y del peso que genera aquel que me ofendió. Cuando yo soy ofendido, de alguna manera yo adquiero un derecho de enojo, es un derecho. ¿Sí? Me ofendió, me siento enojado, me molesto, pero ese perdón es renunciar a ese derecho sobre el enojo. ¿Sí? O sea, yo quito ese sentimiento de malestar y de molestia que tengo en contra tuya porque me ofendiste. Dice acá, ya fue reprendido. Ahora, pues suficiente que la reprensión causa molestia. En algún escrito paulino habla de que esta reprensión se hacía pública. Entonces, imagínense, esto era bastante incómodo, esto no era muy popular, pero dice, ya, con la reprensión es suficiente. Es como cuando un hijo, cuando usted disciplina a su hijo, el hijo va a estar triste o molesto. Dice, pues ya, usted no quede enojado con él. Eso es lo que está diciendo. Si alguien lo ofendió, usted lo corrigió, pues no siga bravo con él, perdónelo y consuélelo. Y ese consolar es acompáñelo, ¿sí? Acompáñelo. Eso hemos venido hablando mucho del paráclito, del acompañar, de estar al lado del otro, para motivarlo a que enderece sus pasos, a que aprenda. Muchas personas cometen ofensas por ignorantes. Mm, y eso hay que serlo, pues reconocerlo con humildad. Muchas personas son ofensivas porque son poco indoctas. El que ignora las escrituras, el que ignora muchas cosas de la vida tiende a ser grosero y un poco, eh, y su inclinación es a la ofensa, no tiene una buena manera de decir las cosas. La buena cultura y la buena educación se nota en las buenas formas de comunicar las cosas, ¿sí? Y hay gente que simplemente es grosera porque es mal educada, porque no le enseñaron buenos modales, no aprendió buenos modales, y en eso hay que ser humildes también y entender las limitaciones que tienen otros. No todo el mundo tiene la cultura de todo el mundo y no todo el mundo tiene las buenas formas de comunicar las cosas. En eso también tenemos que ser sensatos, sencillos y humildes. No todas las personas tuvieron las mismas oportunidades que otras, ¿sí? No tuvieron quien les corrigió acerca de los modales y las buenas formas de comunicar. Entonces, también en eso dice, ya le reprimió, perdónelo, consuélelo. Dice más adelante, así que al contrario, vosotros más bien debes perdonarle y consolarle, estoy en el 7 de nuevo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Sí, lo que le mencioné ahora. 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¡Qué hermosura! Ya te ofendió, repréndelo, pero perdónalo, consuélalo y confirma el amor para con él. No, tranquilo, yo te amo, nosotros te amamos. Listo, te equivocaste, fuiste grosero, fuiste maleducado, fuiste inculto, fuiste impertinente. Eso, eso es reprensión, porque tampoco es, no, tranquilo, no pasó nada. No, si fuiste un grosero, lo hiciste mal. No era el momento, fuiste inoportuno, fuiste inapropiado en la manera como lo hiciste. Eso causa vergüenza y dolor, pero ¿sabes qué? Te perdonamos, estamos aquí para ti y te amamos. Porque, ¿por qué amamos al prójimo? Porque su mayor riqueza es que Cristo mora en él y que por ese prójimo nosotros también somos especiales y nos enriquecemos y somos bendecidos. Luego dice el versículo 9, porque también para este fin nos escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenaz lo que Pablo está diciendo. Si nosotros no perdonamos, o sea, listo, nos ofendieron. Ante la ofensa, hay que dirigir la situación en una dirección correcta. Listo, tú me ofendiste, pero yo no voy a, no puede seguir con este comportamiento, o sea, no puedo admitir que siga siendo un grosero porque de todas maneras, pues la iglesia, la casa, también es un medio para educarnos y culturizarnos, ¿sí? Pero
sabes que te perdono, estoy aquí para ti, te amo de todo corazón y no quiero permitir que el enemigo tome ventaja de esta situación, porque el propósito de todo esto es que crezcamos, que vayamos hacia adelante, que nos liberemos, que depuremos todo lo malo y que de la mano del Señor podamos crecer. Me parece espectacular la forma como Pablo está orientando a la iglesia a perdonar al ofensor. Y de nuevo, a propósito de estos días de reflexión hacia el día del arrepentimiento, es bueno que así perdonemos a quien nos ha ofendido. No todas las ofensas son son ataques personales. Y esto fue lo que entendió Pablo. No era directamente en contra de él, ¿sí? Simplemente muchas veces muchas ofensas son por las dificultades, limitaciones, necesidades que tiene el prójimo. Cuando el prójimo ofende, no todo el mundo está consciente de que está ofendiendo. Tal vez está expresando una necesidad de una manera inadecuada. Vamos a darle gracias a Dios y dispongamos nuestro corazón para que le entreguemos este día a través de nuestra oración. Yo te suplico, Padre eterno, que tomes el corazón de cada uno de estos tus hijos y que con humildad, Señor, primero reconozcamos y agradezcamos a ti eh, cada, cada forma y momento en el cual nos has perdonado. Hoy bendecimos a aquellos que hemos ofendido y que nos han perdonado, y que en ese perdón estuvieron para consolarnos, para corregirnos, pero también a pesar de nuestra ofensa, amarnos de la misma manera. Yo te pido, Señor, que en este propósito de ser conscientes de nuestros caminos, de depurar nuestro corazón, de arrepentirnos genuinamente de todo, tú nos ayudes, Señor, a perdonar al ofensor, pero también a estar allí, a consolarlo, a acompañarlo, a amarlo y a no permitir que el enemigo eh, use esa situación para meterse entre nosotros. Yo te pido que nos ayudes a descargar el corazón, a mirarte a ti. Por eso Hebreos cuando habla de la reprensión habla de que es necesario que pongamos nuestros ojos en ti. Tú eres el ejemplo de todo, Señor Jesús. Tú eres el ejemplo de aquel que es ofendido, pero que perdona. Perdona para no permitir que el enemigo, Señor, tome lugar y espacio en medio de esto. Perdóname y gracias por perdonarme siempre, pero también dame un corazón humilde y un corazón conforme al tuyo para perdonar a mi prójimo. Yo te pido que nos bendigas en este día, que nos dejes caminar de tu mano, no nos sueltes, te lo suplico, y que podamos ser muy sensatos y prudentes en nuestras percepciones, y que tengamos la delicadeza de filtrar cada pensamiento o idea por aquello que nos enseña Filipenses 4, y no simplemente actuar y hablar con ligereza, como tirando las palabras sin importar lo que puedan o el efecto que puedan causar. Danos sensatez y prudencia, por favor, Señor. Y eso nos evitaría también muchos dolores de cabeza y muchos malestares. Y como dice Pablo, incluso espacios para que el enemigo mine y haga daño en la iglesia y en nuestro corazón. Bendice, Señor, este día, guárdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.